Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a su culto de la Iglesia al Aire este domingo 5 de la tarde. Vamos a entonar esa hermosa alabanza, así que ahí en casa yo le motivo a que pueda cantar con nosotros para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios que pueda bendecir ese culto de principio a fin, este hermoso momento que tenemos como Iglesia al Aire, pueden llegar hasta sus trabajos, sus hogares o hasta otros países. Oramos. Padre, gracias Señor por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad. Oramos Señor que nos permita gozarnos a través de la alabanza. Suplicamos Señor que podamos ser exhortados y edificados a través de su poderosa y bendita palabra, y agradecemos siempre Señor esa oportunidad que nos da de poder escuchar su mensaje, su palabra a través de esas plataformas digitales, a través de estos medios de comunicación de su iglesia, Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos quedamos con esas hermosas alabanzas para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes esta hermosa tarde de domingo. Vamos a alabar al nombre de nuestro Señor de todo corazón. Y si usted se puede hacer una alabanza, le pedimos que nos ayude a cantarla desde casita o desde donde usted nos ve. Parece claro que todo es más fácil contigo. Tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día y así poder existir.
¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios soberano, un Dios amoroso, el que siempre está con nosotros y que nos ama? Esta tarde vamos a decirle que Él es eterno y que su amor es eterno. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Oh, 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 oh. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Cante con nosotros. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré, brillando más que el sol con su poder. Donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey. Y decimos una vez más: Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Lo decimos: Él es amor, es esperanza y salvación. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Amén. Y así vamos a seguir adorando a nuestro Dios, que es eterno, su amor es eterno. Y una de las cosas y de las bendiciones más grandes que Él ha dejado para nuestra vida es que Él es nuestro sustento, Él es nuestro respirar, Él es nuestra ayuda, y su palabra nos llena cada día para poder salir adelante. Vamos a decir esta tarde: Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia
gloria sea para nuestro Dios. Amén. Qué hermosas alabanzas para nuestro Dios y espero que usted también sea deleitado en ellas. Bueno, mis hermanos, usted sabe que somos una iglesia en movimiento, somos una iglesia que siempre sigue trabajando en la obra de nuestro Dios. Esta ha sido una semana en la que hemos tenido muchas actividades con todos nuestros ministerios externos. En lo personal, pues a mí me toca estar con el Ministerio de Penales. Hemos visitado 3 centros durante esta semana. En uno de ellos estuvo nuestro pastor general, en otro estuvo nuestra hermana Pati, otros como iglesia fuimos a un aporte también a llevar ayuda a otro centro penitenciario. Y nos acercamos cada vez más, tratando de cubrir ciertas necesidades. Lo hemos dicho antes, acuérdense que nosotros no podemos juzgar. Y como muchas veces dice nuestro pastor, el problema es que ellos los agarraron porque pecadores todos somos, hermanos. Así que es nuestro deber como iglesia poder extender la mano y como dice Hebreos capítulo 13 versículo 3, hay que acordarse de aquellos que están presos. Amén. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en uno fuimos con nuestro pastor general, se llevó refrigerio, se compartió la palabra, más de 700 mujeres en un sector. De ahí con nuestra hermana Pato estuvimos en otro lugar visitando también un área de mujeres, especialmente en el occidente del país. Y también se le llevó, aparte del pequeño refrigerio que siempre se comparte como iglesia, de parte del Señor y de nosotros como iglesia también, compartimos un kit de higiene personal. Se compartieron toallas sanitarias, papel higiénico, jabón para la ropa, jabón para el cuerpo. Pero hermano, usted no sabe cómo la expresión en los ojos de estas mujeres que tienen meses de venir esperando, o sea, la necesidad que muchas veces hay. ¿Por qué? Porque estas personas simplemente perdieron el apoyo familiar. Y algo que en cierta forma a mí me entristece por ya viéndolo en esa área, hermanos, sabe que en el caso de las mujeres son las que más rápido las abandona la familia que a los hombres. Pero ahí es donde como iglesia, usted y yo, gracias a la provisión de nuestro Señor, seguimos actuando y seguimos compartiendo así. También el pastor David Borja con el evangelismo en las calles, el pastor David García en los asilos, en las guarderías. Hermano, seguimos trabajando, cada ministerio que anda ganando almas, personas que se colaboran. Salmo 41 también estuvo esta semana visitando unas 40 personas aproximadamente. Entonces somos una iglesia que sigue compartiendo el mensaje de salvación y llevando una ayuda extra gracias a la provisión de nuestro Dios y nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que ahí en casa también yo le voy a pedir que de esa forma simbólica usted se pueda poner de pie, o si está guardando, tiene un sobrecito que ya lo va a traer el próximo domingo o lo va a pasar dejando a la librería, podamos darle esa parte que le corresponde a nuestro Dios, podamos cumplir esos tratos que hicimos con Dios en medio de esa pandemia, cuando nos logró mantener ese trabajo, cuando llegó esa provisión con ese nuevo empleo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a compartir y sobre todo a cumplir nuestros tratos con el Señor. Nos ayuda con esa hermosa alabanza. No con tristeza ni por necesidad, sino con alegría y felicidad. Dios ama y bendice a todo aquel que da y llenará su vida de prosperidad. Dios ama al dador alegre, a la iglesia que con gozo da. Dios ama al dador alegre, tu vida Dios bendecirá, tu vida Dios bendecirá. Señor, agradecemos, oh Dios, por la provisión que ha llevado a nuestras vidas. Oramos, Señor, por la provisión que hay en su iglesia, Señor eterno. Oramos para que nos dé la sabiduría a nosotros como cabezas de hogar, oh Dios, para ministrar lo que pone en nuestras manos. Oramos, Padre, para que usted pueda llevar la provisión a aquel hermano que necesita un empleo o quiere salir de una situación económica difícil. Pedimos también, Padre Santo, que siga bendiciendo su iglesia para su gloria y su honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos gozamos con esta hermosa alabanza, mis hermanos. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y el Señor tiene muchas cosas que decirnos y esta tarde, por medio de su palabra, tenemos que aprender con un corazón dispuesto. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas
digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Yo ya hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y soy quien preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brilla. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambias al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, regresa a mí. Si tú te has alejado del Señor, este es un momento para que tú regreses y que escuches su voz. Que el Señor le bendiga, la gloria sea para el Señor. Amén. Excelentes alabanzas y este es el momento entonces de llegar a la parte importante, a lo que hemos venido, para lo que usted está sintonizando este día y a esta hora. Es para escuchar la palabra del Señor. El título del sermón de esta tarde es Cuando una etapa debe terminar. Cuando una etapa debe terminar es muy difícil saberlo, a veces es muy difícil aceptarlo, pero se tiene que dar. Hay momentos en los que uno no ha considerado, se tiene que dar. Deuteronomio capítulo 34, versículo número 1. Si usted me puede acompañar ahí en su casa, por favor, ahí a donde esté, acompáñeme a leer el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias una vez más porque hemos tenido la oportunidad de estar todo este día adorándote, alabando tu nombre. Te pido en el nombre de Jesucristo que nos llenes de amor, de paciencia y de misericordia. Por favor, Señor, que tu palabra redarguya nuestros corazones. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Ha notado usted
¿Cuán difícil para nosotros es botar cosas en nuestra casa? Generalmente la dificultad se agranda cuando se trata de mujeres. Lastimosamente así es. Uno de varón en ocasiones pues lo que hace es que, esto ya no sirve, a botarlo. Esto ya no sirve, a botarlo. Me ha pasado en muchas veces en mi casa que de repente decido yo bueno, vamos a empezar a botar cosas y ya sale, de repente ya tengo las cosas, ¿verdad? Barridas en el suelo, ya solo por tirar y ya sale mi esposa, espera, espera, espérate, espérate, espérate. ¿Y esto por qué lo está botando? Porque ya tenemos años de no ocuparlo y porque está arruinado. No, puede servir. Estos pedazos de rollos de papel pueden servir en algún momento para una actividad y pasan 6 años y no sirven, ¿verdad? Pero cuando vienen a servir allá a los 10 años, dice, ¿ya viste que servía? Pero ahí los tiene guardados. Ahí tiene guardadas esas cosas y empezamos a llenar nuestras casas de cosas, de cosas. Tenemos bolsas que guardan bolsas. Tenemos bolsas que guardan papeles cortados. Tenemos armarios llenos de ropa que no ocupamos y no podemos meter nueva porque ahí está la ropa que no ocupamos, pero ahí está, hay que guardar esa ropa. Y empezamos a guardar. Y usted se da cuenta en su casa que tiene más cosas por nostalgia que por utilidad. ¿Cómo así? Recuerditos ahí, que el recuerdo del 15 años de la fulana de tal, que el recuerdo del cumpleaños de no sé quién, que la boda no sé quién le dieron el recuerdo o el centro de mesa y ahí están. Tiene más cosas en su casa por nostalgia que por funcionalidad. Cuando llegue a su casa o ahorita que está en su casa, ve a su alrededor y vea alrededor de su casa cuántas cosas por nostalgia. Usted va a ver un rimero así de películas que compró, de DVDs que compró, que ya el DVD ya no le sirve porque de todas maneras hoy ya casi ni se ven las películas en DVD. Usted las busca ahí, las baja y las ve o las ve en su teléfono, pero ahí tiene el DVD, algún día van a servir y ahí las tiene guardadas y ahí tiene guardado, incluso a veces uno tiene, hasta tiene guardados teléfonos que antes ocupó y hoy ya no se ocupan. Tiene un montón de cables, de cargadores de teléfono en su casa que no son compatibles con el teléfono que tiene, pero usted dice, si alguna vez viene la tía y tiene un teléfono así, lo vamos a ocupar. Y entonces empezamos a guardar cosas y es difícil deshacernos de cosas en nuestra vida. Generalmente, como seres humanos, nos quedamos anclados a ciclos. Y este es el ciclo y me acostumbré así y así tiene que ser. Y es un ciclo el cual no se termina. Incluso que es muy común en iglesia que nos quedamos anclados, la congregación se queda anclados a ciclos que no son iguales y no van a ser iguales. Le voy a poner un ejemplo. Nuestra iglesia por años durante años fue creciendo. Cada vez más iba creciendo. A medida que iba creciendo, había una necesidad. En algún momento, este, teníamos los cultos de día miércoles con el pastor fundador. La iglesia creció tanto, la congregación creció tanto que ya no cabían en el templo en un culto. Y se llegó a construir. Se construyó algo para que la gente cupiera. Pero llegó un momento en que ya no cabía. Entonces se dijo, bueno, hagamos otro culto para que de alguna manera cierta parte de esta congregación ya no venga miércoles, sino que venga jueves. Le tocaba al pastor predicar el mismo sermón el miércoles, le tocaba predicarlo el jueves. Con el paso de los años se fueron haciendo a tal grado que se hicieron 14 celebraciones en nuestra iglesia y así siguen siendo. Pero todas en aquel momento eran presenciales. Llegó una etapa en la que, aún estando el mismo pastor fundador en nuestra iglesia, la congregación comenzó a menguar. Empezó a menguar, a tal grado que el culto de día miércoles ya no estaba tan lleno como antes y el jueves ya no estaba tan lleno como antes. Los cultos de domingo en la tarde pues ya no estaban tan llenos como antes. Ya no era funcional que este culto estuviera porque la función de este culto, la función que se daba en este culto, en ese momento la función que tenía era porque se había llenado el culto del miércoles, entonces el culto del jueves funcionaba. Porque había lleno el culto de las 2 de la tarde, entonces había un culto a las 5 de la tarde. Entonces ahí había una funcionalidad de este culto.
¿Qué pasa cuando de repente el pastor de una congregación dice, mire, ya no vamos a hacerlo, ya no vamos a tener este culto, porque este culto ya no es funcional, ya no está funcionando para o fungiendo para lo que servía, ya no funciona para ello? Entonces viene la congregación y dice, no, pastor, ¿cómo vamos a retroceder? Y no es retroceder, si no está funcionando para lo que era, pues debemos de tener un culto en el que todos quepamos. Es como que un ministerio tuviese dos buses. Después de pandemia, todo cambió, ya no llegan las mismas personas. Pero él alquilaba antes dos buses porque necesitaban dos buses. Y hoy le llega la mitad, le llegan 50 personas. ¿Para qué va a alquilar dos buses? Por nostalgia. Es que antes alquilábamos dos buses y en dos buses íbamos. No. Lo funcional es que un bus, en 50 cabemos en un bus y un bus ocupamos, pero nos quedamos, nuestra nostalgia se queda ahí anclada a ciertos ciclos que no dejamos pasar y ese ciclo se mantiene, pero a veces necesitamos cerrar esos ciclos, cerrar esa etapa, cerrar múltiples etapas en nuestra vida. Es por esto que hay personas con problemas para cerrar ciclos. Hay personas que tienen dificultades para cerrar ciclos. Vaya usted, quizás conoce a personas que no van a una vela, no le gusta ir a una vela. Yo no voy a una vela porque a mí no me gusta eso, me pongo a llorar. Yo no me acerco, hay quienes lo hacen por miedo, ¿va? Yo no me acerco al féretro porque me da miedo, ¿va? Pero hay quienes, no, porque no me gustaría verlo así, no me quiero despedir. Hay personas que no van al aeropuerto por eso. No, no me gusta ir a dejar a alguien al aeropuerto porque allá me pongo a llorar y me escapo a poner mal y no sé qué. Y no van a un aeropuerto, no van a una vela. Y hay personas incluso que no terminan relaciones. Se va el hombre para Estados Unidos o simplemente ya no llama, ya no contesta, pero nunca se atrevió a decirle a la otra persona, mira, aquí terminamos. Ya no somos novios, le da miedo decir eso. Entonces no termina, simplemente se aleja y ya no sabe, bueno, no sé, yo asumo, dice la señorita, yo asumo que ya no somos porque, pues sí, ya tiene como 2 años que no me habla. Entonces yo creo que ya no somos novios. Porque son personas que no les gusta cerrar ciclos, que simplemente les gusta mantener los ciclos, pero hay que cerrar ciclos. Usted va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que usted leyó? Estamos leyendo en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, todo el Deuteronomio, capítulo 34, desde el versículo 1. Y ahí habla de la historia de Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel y lo llevó hasta la tierra prometida. Bueno, digámoslo al punto cercano de la tierra prometida. Ahora bien, ¿qué es lo que usted tiene que saber? Cuando lo lleva al punto de la tierra prometida, llega un momento en el que el Señor le dice a Moisés, subí al monte, que es lo que leímos, me vas a ver cómo es de bonito a donde voy a entrar al pueblo de Israel, porque vos no vas a entrar. Difícil, difícil, difícil para él. Pues yo creo que hubiese sido muy difícil para nosotros. Haber trabajado tanto por algo y que de repente ese algo no se da. Dios no quería. Y usted trabajó tanto por esa casa y le echó ganas a esa casa. Y cuando ya le iba a tener, le dice el Señor, ¿sabes qué? No, vos no la vas a disfrutar. La van a disfrutar tus hijos. Y no es que, ya vamos a ver más adelante, no es que Moisés perdió. Ganó en realidad. Pero para él era difícil, que al menos déjame poner un pie. Tú dijiste que ahí había leche y miel. Al menos déjame probar la leche, al menos déjame probar la miel, al menos quiero disfrutar un poco de eso y después llévame si querés, Señor. Pero por el momento me encantaría disfrutar de esto, me encantaría pasar esa circunstancia, me encantaría, pues sí, yo estuve trabajando por ello. Y entonces dice el Señor, no, ¿sabes qué? No vas a llegar. Tú tenías esta etapa de venir y trabajar con el pueblo, te levantabas, les enseñabas, les dabas la ley, aconsejabas, dirigías, te levantabas de mañana y te ibas a sentar, a dar consejos, a tomar decisiones. Eso era algo a lo que Moisés estaba acostumbrado. Y le dijo el Señor, no, eso ya se terminó.
Pero todavía aguanto, Señor. Si acaso subir al monte, es que todavía aguanto. No, es que no vas a entrar. No vas a llegar a la tierra prometida. Hay algo, una molestia mía, porque ahí le expresa a Dios por qué no lo quiere dejar pasar. Pero dijo, ya, no, se terminó. Este ciclo se terminó. Hay algo y es ahí donde vamos a entrar al primer punto. ¿Por qué nos puede ser difícil terminar un círculo, cerrar un ciclo? ¿Cuál sería esa dificultad para nosotros? ¿Por qué a una persona se le hace difícil cerrar un ciclo? La primera razón la encontramos en Moisés. ¿Por qué a una persona se le hace difícil cerrar un ciclo? En primer lugar, porque hemos luchado mucho por ello. ¿Quién más que Moisés para estar emocionado de llegar a la tierra prometida? ¿Quién más que él? Ninguno del pueblo debería estar tan emocionado como Moisés de llegar a la tierra prometida. Era uno, Moisés es uno de los tres, que venía desde Egipto hasta la tierra. Los demás habían muerto. Moisés había quedado. Moisés no estaba preocupado al inicio por ello. Quien le dio la misión, quien le dio el ministerio, quien le puso la orden a Moisés de acercarte fue Dios. Le dijo, mira, quiero que motives al pueblo, quiero que lo lleves hasta allá. ¿Quién más que Moisés emocionado por haber llegado a la tierra prometida? Moisés había trabajado mucho por ello. Es por eso que a veces no soltamos las cosas. Porque, igual que Moisés, nosotros hemos trabajado por esas cosas. Trabajó 40 años cargando a un pueblo difícil. Difícil, un pueblo sumamente difícil. Moisés llevó años, 40, hermano. Mire, cuando a usted lo despiden, yo he visto personas que han trabajado en una alcaldía, en una empresa, y de repente lo despiden sin darle nada, porque así, entre comillas, así se fue Moisés. Y obviamente le dicen a uno, mire, 25 años de mi vida yo he dado ahí. Y Moisés que dio 40 años de su vida dirigiendo a un pueblo necio, rebelde, en pleito, en discusión. 40 años de su vida. ¿Cómo no se iba a sentir Moisés? No, hombre, Señor, si yo he trabajado por esto. No, hombre, Señor, si yo le he echado ganas aquí. Y había abandonado todo. Moisés había abandonado todo, incluso a su familia. Había dejado incluso a su familia por seguir esta visión que ahora le estaban quitando. Enfrentó peligros, enfrentó penalidades. Lo criticaron, lo humillaron. No crea que era el líder que siempre seguían. No, a veces se le rebelaban, pero él le echaba ganas. Era la única, eso se podría decir que era la única recompensa que el capitán que había llevado tantos años podía recibir. Así que no es de sorprenderse que allá en el capítulo 3, versículo 26, vemos a un Moisés, escuche lo que dice, pero Jehová se había enojado contra mí, dice Moisés, a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Y dice, bueno, no me digas más. Me dice, Señor, por favor, déjame entrar, papito. Señor, en serio, no me vas a entrar. Por favor, déjame llegar a la tierra prometida. El Señor, basta. No quiero que se hable más de este tema. No vas a entrar. Qué difícil. 40 años. Había trabajado por ella y no lo logró. 40 años. Y así conozco muchas personas que le han echado ganas en ciertas áreas. Y de repente dice Dios, ¿sabes qué? Ya no. Señor, no, ¿cómo puedes hacer eso? Pues ya no. No más hablemos más de este asunto. Así va a ser. Señor, me he echado tantos años en este ministerio. Esta iglesia yo la levanté. Señor, ¿por qué me la vas a quitar? Porque yo quiero. Es una decisión mía. Al final, el pueblo de Israel no era una propiedad de Moisés.
Solamente se le había dado a administrar. Solamente era un préstamo. Y al final, hermanito, todo lo que usted y yo tenemos es un préstamo. Señor, ¿por qué te has llevado a mi hijo? Es un préstamo. Es un préstamo. Una vez una hermana me comentaba la dificultad de su hijo. Hasta ahorita no ha fallecido. Me decía, él está a punto de fallecer. Le descubrieron algo en lo cual le han dicho y le han dado tanto tiempo de vida. Lo que yo no entiendo, me dijo, es porque Dios me quita a mi hijo. Y yo solo me detuve, hermanita, solo quiero, sin ánimo de molestarla, un poquito suavecito. ¿No será que él nunca fue suyo? ¿Cómo podemos decir Dios me quita algo cuando nunca fue suyo? ¿No cree que su hijo siempre fue de Dios? Entonces no se lo ha quitado. Entonces se remocicló y soltemos. Todo es un préstamo, hermano. Todo es un préstamo. Porque al final Dios tiene algo mejor para usted. En el lado de Moisés, que había trabajado tanto, que había luchado tanto, piénselo. Él podía renegar, pero obtuvo algo mejor, hermano. Sí, no entró a la tierra prometida, solo la vio de lejos, sí. Pero al morir, ¿para dónde iba, hermano? Para el paraíso. No entró a una tierra que fluye de leche y miel, pero entró en un paraíso. ¿Quién ganó? No es que yo no quiero soltar eso. No, ¿quién ganó? Dios le quiere quitar esa iglesia porque le quiere dar otra. Tranquilo. Suelte. Suelte. Que si usted tiene las manos llenas, Dios no va a poder darle algo porque usted ya las tiene llenas. Voy a ser un profeta quizás en este momento. Hermano, Dios no le da más zapato porque la zapatera la tiene llena. Si no, Dios le podría dar más. Yo le comentaba a los hermanos de Amaneciendo con Dios, como de repente empecé a sentir a un hermano aquí que es colaborador, un gran colaborador de uno de los ministerios. Y para mí es difícil encontrar a alguien que ocupe mi talla, entonces me es un poco difícil de regalar, pero cuando lo encuentro y me dice, Señor, dale los zapatos. Ay, Señor, ¿y cuáles me voy a poner? Dale los zapatos. Es que no tengo otros, ¿eh? ¿Qué celos de este? Digo. Bueno, pues cuando el Señor habla no queda más que obedecer, ¿verdad? Allá nos fuimos a lustrar. Y le decía a los hermanos de Amaneciendo con Dios, se lo digo a usted, cuando usted vaya a regalar algo, regálelo bien. Entonces vaya a lustrarlo, y se lo lleva bien bonito. Nos fuimos a lustrar y ya los traíamos, hermano, mire, aquí están estos zapatos. Y a uno le cuesta soltar cuando los toca, ¡ay! Y ya lo suelta. No había pasado una semana cuando ya acerca otro hermano, mire, pastor, reunámonos ahí en galería, quiero regalarle zapatos. Y por falta de uno me regala 2 pares, porque ya estando en algún lugar, elija otro, man. Y dije yo, cuán fiel es nuestro Señor. Y nosotros por querer tener aferradas esas cosas y no soltar, es mi iglesia, es mi ministerio. Y el Señor dice, es mío, hijo, es mío, es mío. ¿Vos crees que vos lo hiciste? Si no hubieses tenido mi apoyo, no lo haces. ¿Qué hubiese sido Moisés sin los milagros del Señor? Nada. No hubiera llevado al pueblo de Israel ni a la mitad del campo y le hubieran muerto de sed. Entonces el pueblo de Israel siempre fue del Señor y le dijo, Señor, no, quítate, no vas a entrar. Ahí nosotros descubrimos que luchamos porque o nos aferramos porque hemos luchado mucho por ello. Esos resentimientos negativos que en ocasiones no nos permiten luchar, que en ocasiones disfrutará usted de saber solamente por el hecho de que siguió adelante y ver que el ministerio siguió adelante y usted formó parte de eso. Ahora bien, también hay otra razón y la vemos en el pueblo de Israel, otra razón por la que alguien puede
no querer terminar un ciclo. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 8 dice que lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. A veces no queremos cerrar un ciclo por lo lindo que fue, por lo bonito que fue, por lo bello que fue. Hablemos un poco del fabuloso gobierno de Moisés. Hasta este momento no estaba puesto como Israel, como un pueblo. Eran como nómadas caminando hacia un lugar que les había sido prometido. Antes todo era formado en una familia, eran los padres que dirigían, pero en este momento Moisés sería su primer líder. Fuera de los papás, ¿verdad? Estaban los papás que lideraban cada familia. Pero Moisés se convirtió prácticamente en su primer líder, en el primer líder de Israel. Y quiero decirle esto, no capataz. Porque dice la palabra del Señor que no había un hombre tan humilde y manso de corazón como lo era Moisés. Moisés los andaba cuidados. Moisés se preocupaba por ellos. Moisés hablaba a Dios por el pueblo. Se preocupaba por él. Estaba pendiente de ellos. Era un buen gobierno. Moisés tenía un buen gobierno. Esto hacía de Moisés algo especial. Y la gente le renegaba. Siempre. Escuché bien, pastor y líder. Siempre hay gente que reniega. A veces no depende de que uno sea bueno o sea malo. Siempre. Siempre hay gente que reniega. En todos los ministerios. Siempre hay gente quejista. Entonces había gente quejista, pero Moisés era un buen líder. Él tenía un carácter especial. Para empezar, Dios se había encargado de preparar bien el carácter de Moisés. Cuando llegó, tenía un carácter trabajado. Él conocía la ruta del desierto. Nadie quizás como él, de todo el pueblo de Israel, nadie conocía esa ruta del desierto porque él había estado por esa ruta en el desierto. Él había logrado, él había llevado las ovejas ahí, él las había tenido, él sabía por dónde irse, él sabía dónde subir, a dónde había agua, dónde no había agua. Moisés sabía. Nadie más que él. ¿Y hoy por dónde vamos, Moisés? Ah, por aquí, ya me puedo ese camino. No, ahí por ahí no se vayan, ahí es muy peligroso. Moisés los andaba guiando, era una buena guía. Y la humildad y mansedumbre que Moisés tenía no tenía comparación. Agréguele esto a que era un buen líder, era un líder preparado, era un líder con experiencia. Agréguele esto que este líder tenía el respaldo de Dios. Ah, papá. Hablaba usted de Moisés, le iba mal. ¿Qué le pasó a Aarón? Hablando de Moisés. Ah, cuidadito, decía el Señor, que hables mal de mi siervo. Cuidadito, porque empezaron a hablar de Moisés y decía, y no anda, ahí anda con la mujer, Cusita. Hoy no es como los hermanos le dicen a las hermanas, va, Cusita, ya ves esa Cusita. Y le dice, ahí anda con la mujer Cusita. Ah, cuidado, Aarón. Cuidado, no me toques a Moisés, que es mi siervo. Si te metes con Moisés, no te metes con cualquiera. De un solo te digo, que Moisés y yo vamos en vaca. El Señor también respaldaba a Moisés. Dios tenía en Moisés un respaldo muy grande. De tal manera que había una comunión tal con Moisés que él hablaba, como en otras ocasiones no se ha mencionado, Jehová hablaba cara a cara con Moisés. Solo a Moisés se le permitió ver la sombra de Jehová, porque así lo pidió. Porque Dios tenía una comunión muy grande con Moisés. Los milagros que a través de Moisés se hicieron demostraban un respaldo muy grande. No, yo no sé si vamos a ver en una ocasión ya en nuestros tiempos milagros así. Que se abra el mar, que el agua se convierta en sangre, hacer salir agua de una piedra en un desierto. Jamás visto. Pero eso demostraba que él tenía el respaldo de Dios. Dios confió en Moisés y en la obediencia de tal grado que las leyes de Israel después, en el pueblo de Israel, no fueron puestas por el rey David o por el rey Saúl. Adivinen por quién fueron puestas. A Moisés se la dio, siendo que no era rey. Le dijo, vos vas a poner estas reglas. Y con estas leyes van a llegar hasta allá. Ya llevaban leyes. Dios le confió a él las leyes. Por eso tenía el respaldo de Dios. Y
si usted ve, era muy lindo el gobierno de Moisés. ¿Qué cosas conocieron con Moisés? Con él conocieron la libertad, porque ellos no conocían la libertad. Con él conocieron el poder de Dios. Ellos no sabían qué era el poder de Dios. Habían pasado aprisionados 400 años en Egipto, no conocían la libertad, nunca habían visto el poder de Dios. Lo conocieron con un líder, con el líder Moisés. Y con el líder Moisés también vieron la gloria de Dios, porque ahí Dios apareció en su gloria potente, con el liderazgo de Moisés. Por estas cosas se hacía tan especial el liderazgo de Moisés. Por muy bellas que sean cuando están dañadas, no se pueden continuar. Vamos a aplicar esto en nuestra vida. Nosotros hemos tenido momentos y etapas que han sido muy bellos, relaciones que han sido bellas. Hay señoritas aquí que han tenido noviazgos, pero lindos. Ay, es que con él nos entendíamos y viera, pastor, qué lindo. Salíamos al cine y él sabía cuál película a mí me gustaba. Sabía de qué lugar, de qué lado me gustaba sentarme. Él sabía que a mí me gustan las palomitas, no las saladas ni las dulces, las saladas con las dulces combinadas. Y él sabía todo. Cada aniversario me lo celebraba. Y ahí están, esas relaciones fueron lindas. Fueron. Ya no son. Y ya pasaron 2 años y la hermana todavía sigue llorando al novio o llorando a su pareja, que se fue con otra y lo sigue llorando y lo sigue lamentando. Y Dios le dice, ya termina esa etapa. Terminó, culminó, déjalo ahí. Ay, dice el hermano, es que mi esposita así era. Ya llevan 5 años. Ay, es que mi esposita. Y mi esposita me llevaba y me daba de comer. Ay, es que si mi esposita estuviera. Y uno se acerca, hermano, ¿y hace cuánto murió su esposita? Hace 4 años. Yo no le quito el dolor que una partida pueda traer al corazón de alguien. No le quito. Pero 1 año es luto. Lo demás ya puede ser, digámoslo, depresión. 1 año es luto. Está bien que durante 1 año usted guarde ese luto. Ya después suelte. Pudo haber sido muy bello, pero es necesario soltar. En muchos, incluso otras situaciones, si gusta poner como otro ejemplo, a alguien que ha estado en un ministerio y le dice el Señor, mira, ya no vas a servir en la central, te quiero que te vayas a una misión, vas a ir a una misión. Y en muchos aplica que la costumbre. Usted está acostumbrado a levantarse a las 7 de la mañana y venir al culto de las 7 y Señor, ¿y qué voy a hacer? Agarrar un bus hasta donde vaya. En muchos se aplica esto de la costumbre. Y muchas de nuestras conductas son esfuerzos por mantener lo que estamos acostumbrados. Y tratamos, y hay muchas de nuestras luchas, y estamos nosotros luchando por esto, por mantener a lo que estamos acostumbrados. Y peleamos. Y usted quiere ese carro, y ese carro fue el primero que tuvo. Entonces, ese carro, y que ese carro, y lo trata de mantener, y lo lleva al taller, y lo lleva al otro, y ya le dijeron. Que yo lo lleve a la huesera, que lo venda en libras de hierro mejor, pero no, es que ese carro fue el primero que tuve. Y el carro ya anda a la mitad para la derecha y la otra mitad para la izquierda, pero usted lo quiere tener y aferrado y luchando por eso. Sí fue bonito los momentos que vi. Es que te acordás cuando íbamos a la playa, este carro nunca me dejó. Y usted Dios le quiere dar otro, pero queremos vivir aferrados por lo bello que fue. Y la tercera razón por la que en algún momento de nuestra vida nosotros no queremos soltar o no queremos dejar las cosas, la muestra con Josué en Deuteronomio capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 18. Dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. A veces yo me imagino, bueno, hay que traer la Biblia a la realidad. Uno a veces la pone así como sin mencionar la realidad de lo que el texto está diciendo. Hay que traerlo a la realidad. ¿Usted cree que Josué no estaba preocupado de que
Moisés le dejara el cargo de más de 2 millones de personas? ¿Usted cree que no? Moisés estaba preocupado. ¿Cómo no? Si había visto todo lo que había peleado Moisés. Dijo, no me vaya a dejar. Yo recuerdo hace ya quizás como 10 años, más quizás, 13 años quizás. Y a mí me mandaron en las primeras materias de teología, en misionología, a servir allá. El pastor Casal Mendoza me mandó allá en Guadalupe, San Vicente. Ahí ya había un pastor, pero me mandaron a apoyarlo porque era una misión difícil, crecer y lo demás. Y ahí estaba el pastor, ¿verdad? Y mira, David, que no sé qué, y que tengo problemas aquí, mira, David, que no sé qué, y tengo problemas allá. Y todo lo que pasaba, todas las circunstancias que pasaba, que nadie las veía, la congregación no las veía, solo me las comentaba a mí. Y había momentos en los que me decía, me voy a ir, David, hay que te quede a vos esto. Ve que ganga, le decía yo, no, aguante. Póngase los pantalones, no me voy a dejar aquí que yo no puedo. Yo me sentía con miedo de que me fueran a dejar a mí esa carga. Y yo me supongo que Josué ha de haber sido así, a tal grado que Jehová le manda a Moisés a animarlo, fortalecerlo, porque este tiene miedo. Anda a fortalecerlo, animarlo, decirle, vos podés, Josué, vos podés, vas a poder, hombre, no te preocupes, dale, dale, dale. Y ay, no, Moisés, no te vayas a ir, por favor, dale, dale. Entonces Josué no quería cambiar esta etapa porque tenía miedo a lo que vendría. No se preocupe nunca por lo que viene, que Dios tiene el control. Y si Dios ha querido cambiarlo es porque Él tiene algo planeado más adelante. No se preocupe por lo que viene. Josué había permanecido siempre, como decimos nosotros, debajo de las faldas de Moisés. No es lo mismo, joven, no es lo mismo trabajar y vivir en la casa de papá y mamá. No es lo mismo. Y que ella pague la luz y que ella pague. No, pastor, pero yo le ayudo con la luz. Espérame, no es lo mismo. Y allá vemos un montón de TikToks. Allá vemos en Instagram un montón de videos de jóvenes que ponen cuando estaba con mi mamá y ven, abren la refri y llena. Pero hoy que yo vivo solo botellas de agua. Y usted dice, no es lo mismo. Y Josué sabía ello, que no era lo mismo haber vivido todo el tiempo bajo de las faldas de Moisés. Él tomaba las decisiones, él acarreaba las consecuencias, él llevaba los gritos, los insultos, que venir y hacerlo solo. Y más que a Josué, le iba a tocar no solo llevar al pueblo, conquistar una tierra, pelear batallas. Y Josué se pudo haber sentido preocupado. Como le digo, al grado de que Jehová se tomó el tiempo de decirle a Moisés, anda, animalo, anda a darle fortaleza, porque lo va a necesitar. Había muchas batallas por delante de las que Josué se pudo haber tenido miedo. Y la promesa era que si él seguía los pasos de Moisés, dice, si fueres como Moisés, yo creo que no tengo que aclarar. Escúcheme bien lo que voy a decir, hermano, por favor. Yo creo que no tengo que aclarar que llenar los zapatos de Moisés no era algo fácil. Y Josué lo sabía. Decir, voy a llenar los zapatos de Moisés. Eso es difícil. Entonces Josué lo sabía. Habían conductas en Moisés y entonces ahí es donde Dios demuestra, ¿verdad? Mira, Josué. Yo sé que estabas allá trabajando y que tú quisieras que Moisés también pasara a la tierra prometida con ustedes. Pero hay conductas en Moisés que no me van a servir en la tierra prometida. Que hay situaciones en las que me van a llevar a querer que Moisés no esté. Ahora, tiene que terminar. Moisés no va a pasar. Moisés deja de ser líder. Cuales sean sus razones, por lo que usted ha luchado por ello, por lo bonito que fue, o por el miedo que le da lo nuevo, déjelo todo en la mano de Dios. Para que el hombre descubriera que es capaz, es necesario que alguien lo lograra. Y él
En su momento, Moisés tuvo que aceptar que ya no debía pasar. El pueblo de Israel tenía que aceptar que Moisés ya no iba a estar. Josué tenía que aceptar que Moisés ya no tenía que estar. Ahora, mi hermano y hermana, termine ese ciclo. ¿Se terminó? Dios no la quiere ahí, Dios no lo quiere ahí. Termínelo. Ya concluyó. Fin. Si Dios dice que esto terminó, ahí termina. Por bonito que haya sido, por lo que usted haya luchado, o por el miedo que le dé lo que más adelante viene. Termínelo. Cuando Dios dice que termine, tiene que terminar. Y créanme que Dios es sabio. No siga anclado a esas cosas y siga pensando, no, este es mi carro, no, esta es mi iglesia, no, es que no, yo luché por esto. No, ok, Señor, si tú quieres, es tuyo. Te lo dedico y te lo entrego. Terminemos los ciclos. Dejemos que Dios haga en nuestra vida lo que quiera hacer. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por el que estás con nosotros y nos acompañas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a cerrar los ciclos, que nos ayudes a cambiar, a pasar, a evolucionar, a pasar a otra etapa, a dejar atrás las etapas que tú consideres que ya no son. Cuando haya algo que terminar, tú sabes, Señor. Aún Moisés, el cual hablaba cara a cara contigo, no supo distinguir que ya se había terminado esa etapa. Así que nosotros no lo sabremos. Pero si es una etapa que ha terminado, si esa pareja se tiene que ir, que así sea. Si ese ministerio tiene que terminar, amén, Señor. Si tú no me quieres en esta iglesia, me quieres en otra, amén también. Si esa no es la casa, si yo luché, pagué la mitad y no pude, amén, Señor, es tu decisión. Nunca fue mía, siempre fue tuyo. Todo lo que he tenido te ha pertenecido a ti. Te pido en el nombre de Jesucristo que nos llenes de esa fe y de esa paciencia. Para aquellas personas que no conocen de Dios, para aquellos que no le han recibido, les voy a motivar que puedan aceptar a Cristo Jesús. Ahí donde está, usted pueda hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, te doy por la salvación en el día de hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén.